Hola, hola, amantes de las series turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la mejor energía y listos para sumergirnos en un mundo lleno de pasión, drama, intriga y por supuesto muchas series turcas dobladas al español. Hoy tengo una sorpresa increíble para ustedes. Sé que les encantan las recomendaciones de series, y esta vez me he superado. Prepárense para un maratón de emociones porque les traigo una lista imperdible de 35 series turcas completas, sin completas, y lo mejor de todo, dobladas al español. Imaginen la cantidad de horas de entretenimiento que tienen por delante. Ya pueden ir preparando las palomitas, acomodándose en el sofá y olvidándose de todo lo demás porque vamos a empezar este viaje juntos. Antes de que nos metamos de lleno en esta lista épica, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Si les gusta este tipo de contenido, si aman las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy buscando las mejores recomendaciones, noticias y novedades del mundo turco para compartirlas con ustedes. Además, al suscribirse, me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Así que no se lo piensen más y únanse a esta aventura. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense porque esta lista es larga, pero cada serie es una joya que vale la pena descubrir. He tratado de incluir una variedad de géneros para que haya algo para todos los gustos. Desde dramas románticos hasta thrillers llenos de suspenso, pasando por comedias ligeras y dramas históricos. Así que abróchense los cinturones porque empezamos con la primera serie. La primera en nuestra lista es Amor Eterno Kara Sevda. Si aún no han visto esta serie, corran a verla. Es un clásico moderno que ha conquistado corazones en todo el mundo. La historia de amor entre Kemal y Nihan es simplemente desgarradora. Él, un joven de clase humilde, y ella, una chica rica y privilegiada, se enamoran profundamente, pero su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las intrigas familiares. El destino los vuelve a unir años después, pero las circunstancias han cambiado y su amor se enfrenta a obstáculos aún mayores. La química entre los protagonistas es increíble, la trama te atrapa desde el primer episodio y la banda sonora es simplemente preciosa. Prepárense para llorar a mares, pero también para reír y emocionarse con esta historia de amor épica. La segunda serie que les recomiendo es Fatmagul Unsuku Ne. Esta es una serie que aborda un tema muy delicado, el de la agresión sexual. Fatmagul es una joven que vive en un pequeño pueblo costero y que es víctima de un terrible crimen. La serie sigue su lucha por superar el trauma, buscar justicia y reconstruir su vida. Es una serie muy dura, pero también muy importante y necesaria. Muestra la fuerza y la resiliencia de una mujer que se niega a ser definida por su pasado y que lucha por un futuro mejor. Además, la actuación de Beren Saat, que interpreta a Fatmagul, es simplemente magistral. En tercer lugar, tenemos Sila Esla. Esta serie nos cuenta la historia de Sila, una joven que fue vendida a una familia rica cuando era niña y que vive en Estambul. Años después, su familia biológica la obliga a regresar a su pueblo natal, Mardin, en el sureste de Turquía, para casarse con un hombre al que no ama. Sila se enfrenta a las tradiciones conservadoras y a la mentalidad cerrada de su pueblo, y lucha por su libertad y por defender sus ideales. Es una serie que nos muestra la importancia de la autonomía de la mujer y la lucha contra las costumbres opresivas. La cuarta recomendación es Ethel. Esta es una serie de suspenso y venganza que te mantendrá al borde de tu asiento. Homer, un joven inocente, es traicionado por sus amigos y su novia, y es encarcelado por un crimen que no cometió. En prisión, planea su venganza y al salir, se transforma en Ethel, un hombre rico y poderoso dispuesto a hacer pagar a aquellos que lo perjudicaron. La trama es compleja y llena de giros inesperados, las actuaciones son excelentes y el ritmo es trepidante. Si les gustan las series con mucha acción y suspenso, Ethel es para ustedes. La quinta serie que no se pueden perder es Medcezir. Esta es una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, pero con el toque y el encanto turco que tanto nos gustan. Yaman, un joven problemático, es acogido por un abogado rico y poderoso, y se traslada a vivir a un barrio exclusivo de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica popular y adinerada, y se enamoran. Pero su relación se enfrenta a muchos obstáculos, como las diferencias sociales,
los problemas familiares y las intrigas de sus amigos. Es una serie juvenil, pero con una trama bien construida y personajes complejos. Ahora vamos con la sexta serie, Cara para Ask, Dinero Negro Amor. Esta serie combina romance, drama y acción de una manera muy efectiva. Homer, un policía, y Elif, una diseñadora de joyas, se ven envueltos en una trama criminal después de que sus seres queridos son asesinados. Juntos investigan los crímenes y descubren una red de corrupción y lavado de dinero. Pero al mismo tiempo se enamoran y deben luchar contra las fuerzas que intentan separarlos. Es una serie muy emocionante y adictiva. La séptima recomendación es Kiral Kask, Amor en alquiler. Si buscan una comedia romántica ligera y divertida, esta es la serie perfecta. Daphne, una camarera, acepta un trabajo inusual, enamorar y casarse con Homer, un diseñador de zapatos exitoso, a cambio de dinero. Pero como era de esperar, los sentimientos empiezan a surgir y Daphne se encuentra dividida entre el dinero y el amor. Es una serie muy entretenida, con personajes carismáticos y situaciones cómicas. La octava serie que les recomiendo es Yerde en el interior. Esta es una serie de acción y suspenso que te mantendrá pegado a la pantalla. Dos hermanos, Sarp y Umut, son separados cuando eran niños. Sarp se convierte en policía y Umut es reclutado por la mafia. Años después se reencuentran, pero en bandos opuestos. La serie sigue sus vidas paralelas y sus intentos por descubrir la verdad sobre su pasado. Es una serie muy emocionante con mucha acción, intriga y giros inesperados. La novena serie es Ask Laftan al Lamaz, El amor no entiende de palabras. Esta es otra comedia romántica encantadora. Ayat, una joven de pueblo, se hace pasar por la hija de una familia rica para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murad, el heredero de la empresa, y se enamoran. Pero como es de esperar, su mentira sale a la luz y deben superar muchos obstáculos para estar juntos. Es una serie muy divertida y romántica. Llegamos a la décima serie, Mutesem YZYL, El siglo magnífico. Si les gusta la historia, esta es una serie que no se pueden perder. Está ambientada en el Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico y cuenta la historia de su amor con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en una de las mujeres más poderosas del imperio. La serie es visualmente impresionante con vestuario y escenarios espectaculares. Además, la trama está llena de intrigas, conspiraciones y luchas de poder. Ahora vamos a la 11ª serie, Dirilis, Ertuğrul, Resurrección, Ertuğrul. Esta es otra serie histórica que ha tenido un gran éxito a nivel mundial. Está ambientada en el siglo XIII y cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue sus aventuras y sus luchas por establecer un estado turco independiente. Es una serie llena de acción, batallas épicas y valores morales. La 12ª serie es Kukur, El Pozo. Esta es una serie de drama y acción que está ambientada en un barrio peligroso de Estambul controlado por la familia Koval. La serie sigue las vidas de los miembros de la familia y sus luchas por mantener el control del barrio. Es una serie muy intensa, con personajes complejos y una trama llena de violencia y traición. En el puesto número 13 tenemos Bir Zamanlar Kukurova, Érase una vez en Kukurova. Esta serie es un drama ambientado en la década de 1970 en Kukurova, una región agrícola de Turquía. Cuenta la historia de Zuleya y Yilmaz, una pareja que huye de Estambul después de cometer un crimen. En Kukurova, se hacen pasar por hermanos y trabajan en una granja. Pero su secreto amenaza con destruirlos. Es una serie muy dramática y emocionante. La 14ª serie es Erkay. Esta es una serie romántica que cuenta la historia de Rejyan y Miran. Miran se acerca a Rejyan con la intención de vengarse de su familia, pero termina enamorándose de ella. Rejyan y Miran deben superar muchos obstáculos, incluyendo la venganza, la tradición y la manipulación, para poder estar juntos. Llegamos a la 15ª recomendación, Mucize Doctor, Doctor Milagro. Esta es una adaptación turca de la serie surcoreana Good Doctor. Cuenta la historia de Ali Befa, un joven con síndrome de Savant que se convierte en cirujano. Ali debe superar muchos prejuicios y desafíos para demostrar su valía como médico. Es una serie muy emotiva e inspiradora. Ahora en el número 16 tenemos Can Mujer. Esta serie sigue la vida de Bahar,
una joven viuda con 2 hijos que lucha por sobrevivir en un barrio pobre de Estambul. Bahar enfrenta muchas dificultades, pero siempre encuentra la fuerza para seguir adelante por sus hijos. Es una serie muy conmovedora y realista. La 17ª serie es Kuzgun. Esta es una serie de venganza que cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que busca vengarse de las personas que destruyeron su familia. Kuzgun se reencuentra con Dila, su amor de la infancia, que ahora es abogada. Juntos deben luchar contra sus enemigos y contra sus propios sentimientos. En el puesto 18 tenemos a Phil y Ask, Amor presuntuoso. Esta comedia romántica cuenta la historia de Kerem y Aisé, 2 jóvenes que se ven obligados a casarse para evitar un escándalo. Aunque al principio no se soportan, poco a poco se van enamorando. La 19ª serie es Batam Sensin, Eres mi patria. Esta es una serie histórica que está ambientada durante la Guerra de Independencia turca. Cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que se ve obligado a luchar contra su propio pueblo. Su esposa Azize debe criar a sus hijos sola y luchar por sobrevivir en un país devastado por la guerra. Llegamos a la 20ª serie, Senanlat Karadeniz, Cuéntale al Mar Negro. Esta es una serie dramática que aborda el tema de la violencia doméstica. Cuenta la historia de Nefes, una joven que ha sido maltratada por su esposo durante años. Un día Nefes escapa con su hijo y busca refugio con Tahir, un joven que se enamora de ella y la protege. Ahora en el número 21 tenemos Yasak Elma, Manzana Prohibida. Esta serie sigue las vidas de 2 hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen ambiciones muy diferentes. Zeynep es una mujer honesta y trabajadora, mientras que YLDZ sueña con una vida de lujo. Sus caminos se cruzan cuando YLDZ empieza a trabajar como camarera en la casa de un hombre rico y poderoso. La 22ª serie es Babil, Babilonia. Esta serie es un drama que cuenta la historia de Ifrán, un profesor de economía que es injustamente despedido de su trabajo. Para poder pagar el tratamiento médico de su hijo, Ifrán se involucra en actividades ilegales. En el puesto 23 tenemos Menajerim y Ara, Llama a mi agente. Esta serie es una comedia que sigue la vida de 4 agentes de talentos que trabajan en una agencia de representación de actores. La serie muestra el detrás de cámaras del mundo del espectáculo y las dificultades que enfrentan los agentes para mantener contentos a sus clientes. La 24ª serie es Maral. Esta serie de acción y romance sigue la vida de un ex soldado de las fuerzas especiales, Maral, que se convierte en guardaespaldas para proteger a Maur, una joven fotógrafa que es testigo de un crimen. En el puesto 25 tenemos Sadakat Sith, Infiel. Esta serie es un drama psicológico que cuenta la historia de Asia, una doctora que descubre que su esposo la está engañando. La serie sigue la venganza de Asia contra su esposo y su amante. Ahora vamos con la 26ª serie, Kamdaki Kazeta, La chica detrás del cristal. Basada en una novela, esta serie sigue la vida de Nalan, una joven que parece tener una vida perfecta, pero en realidad está llena de secretos y traumas. En el número 27 tenemos Masum Lara Parman, El edificio de los inocentes. Esta serie dramática explora las vidas de Ann, Gulben, Safiye y Neriman, 4 hermanos que viven juntos en un edificio y luchan con traumas del pasado que afectan sus relaciones y sus vidas. La 28ª serie es Ask 101, Amor 101. Esta serie juvenil sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar la expulsión y ayudar a su profesora favorita a encontrar el amor. Llegamos al puesto 29 con Benimad Melek, Mi nombre es Melek. Esta serie dramática cuenta la historia de Melek, una madre que lucha por criar a sus hijos después de escapar de un matrimonio abusivo. En el número 30 tenemos Dodu Une Kaderindir, Tu casa es tu destino. Esta serie dramática está basada en una historia real y sigue la vida de Zeynep, una joven que fue adoptada por una familia rica cuando era niña y que debe elegir entre su familia adoptiva y su familia biológica. Ahora en el puesto 31, tenemos KRMZ Oda, La habitación roja. Esta serie dramática sigue las sesiones de terapia de varios pacientes con un psicólogo. Cada episodio cuenta la historia de un paciente diferente y explora sus problemas y traumas. La 32ª serie es Ekimolu. Esta es una adaptación turca de la serie estadounidense House MD. Cuenta la historia de Ates Ekimolu, un médico brillante pero excéntrico que trabaja en un hospital universitario. En el puesto 33 tenemos Uyan,
Buyux el Kuklu, El despertar, el gran imperio selyúcida. Esta serie histórica cuenta la historia del imperio selyúcida durante el reinado de Malik Sai. La 34ª serie es Kurulus, Osman Fundación, Osman. Esta es una secuela de la serie Dirilis, Ertuğrul y cuenta la historia de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Y finalmente llegamos a la 35ª serie, Gonulda Montaña del Corazón. Esta serie familiar cuenta la historia de 3 primos que viven en un pequeño pueblo de Anatolia y sueñan con construir un avión. ¡Uf! Lo logramos. Llegamos al final de la lista. Espero que hayan tomado nota de todas estas recomendaciones y que encuentren muchas iris que les gusten. Sé que 35 series es un montón, pero quería ofrecerles una variedad para que tengan opciones para rato. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones de series turcas dobladas al español. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series increíbles que hay disponibles. Los invito a explorar, descubrir nuevos títulos y compartir sus propias recomendaciones en los comentarios. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de acompañarme y de compartir su pasión por las series turcas. Espero que esta lista les sea útil y que les brinde muchas horas de entretenimiento. Me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto, cuáles les han gustado más y cuáles tienen ganas de ver. Déjenme sus comentarios aquí abajo. También si tienen alguna otra serie turca que quieran recomendar, no duden en compartirla con la comunidad. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.